Del. Un pulso adecuado, ay, se oye mucho ruido, que tenga un pulso adecuado a nosotros nos puede dar mucho más clara la situación de que no tiene un problema con alguna hemorragia interna, su circulación está adecuada. Así es, lo primero que me alerta si yo siento un pulso débil, pues lo primero que me alerta es que puede tener una hemorragia, ¿sí? Una hemorragia, sobre todo pues las internas, ya que si son pues externas yo la vería, pero si es una hemorragia interna, lo que me va a mí a decir que si ese paciente está hemodinámicamente estable va a ser su pulso. Para eso yo voy a sentir los pulsos periféricos, sobre todo en el radial, y los centrales para compararlos. Eso a mí me dice del estado hemodinámico, o puede estar cursando con un estado de shock, ¿sí? En donde el paciente ya se va deteriorando cada vez más, por lo tanto el pulso ya no lo voy a sentir. Para eso me sirve como primera instancia saber si mi paciente está llegando la suficiente sangre a las extremidades, por lo tanto llega la sangre a los órganos. La respiración, pues bueno, la respiración recordemos que son dos procesos, inhala y exhalar, pero pues en cada movimiento de respiración, ¿sí? Se activan el músculo principal, que es el diafragma, pero cuando nosotros tenemos una respiración dificultosa, una respiración cuando el paciente se le está dificultando respirar, se activan unos músculos que se llaman músculos accesorios, como el esternocleidomastoideo, pectorales, intercostales, se activan porque, ¿sí? Ya sea por el dolor, ya sea por un trauma, el paciente no puede respirar y se le dificulta. Entonces, lo primero que observamos es eso, el uso de los músculos accesorios y también la profundidad cambia, ¿sí? Puede ser una respiración muy profunda o muy superficial y rápida. Entonces decimos que ese paciente le está costando trabajo respirar. Cuando un paciente tiene una respiración por abajo de 10, se dice que ya necesita ayuda ventilatoria con oxígeno suplementario. Y si está por arriba de 30, también, ¿sí? Lo primero que nosotros hace que una persona tenga una taquiapnea, una respiración rápida, es el miedo o la ansiedad. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando una persona respire rápido es que tratar de calmarla, tratar de retirarla del lugar donde está la situación de estrés para que el paciente se pueda calmar, ya que una persona que está hiperventilando puede aumentar los niveles de dióxido de carbono y eso afectar en su patología o en su fisiopatología para desarrollar una acidosis respiratoria. Por eso es importante que el paciente tenga una frecuencia adecuada con una buena profundidad. Cuando yo tengo un paciente que tiene menor de 10, se indica la ayuda ventilatoria con un ambú o bolsa válvula mascarilla a una frecuencia de una ventilación cada a 5 o 6 segundos. Para eso yo tengo que contar 1, 2, 3, 4 y apretar la bolsa. O si se me dificulta contar, puedo decir A, B, C, D, E y darle insuflación. Recordemos que también debemos administrar oxígeno. Cuando un paciente es crítico, debe de darse oxígeno en altas concentraciones, de 10 a 15 litros por minuto. Nosotros tenemos una vía aérea que empieza de la nariz, la cavidad bucal, la orofaringe, la faringe, ¿sí? La laringe. Ese espacio se le denomina espacio muerto, ya que al momento de ingresar el aire, ahí se va quedando ahí se va quedando cantidad de aire y no llega a los 500 mililitros que yo inhalo en cada bocanada. Recordemos que en cada bocanada yo inhalo aproximadamente 500 mililitros y 350 son los que llegan únicamente a nivel alveolar para realizar la hematosis. Es normal que se vayan quedando en el espacio muerto que yo les decía, que es la boca, la faringe. Es normal porque con 350 mililitros es suficiente. ¿Qué pasa cuando una persona respira
menos de 20 o 22 respiraciones por minuto, pues no puede ingresar la cantidad de aire. Una persona aproximadamente adulta consume de 6.000 a 700 mililitros, casi 7 litros en un minuto. ¿Cómo determino que una persona está ingresando la cantidad necesaria? Pues bueno, voy a multiplicar el volumen tildal, que son los 500 mililitros, por la frecuencia respiratoria. Eso me da el volumen corriente. El volumen corriente es la cantidad de aire que el paciente o que la persona ingresa en un minuto. Anótele por ahí porque todo esto es pregunta de examen. ¿Sí? Volumen tidal por frecuencia respiratoria me da el volumen corriente, que son los 6 o 7 litros que una persona adulta ocupa para poder hacer su intercambio gaseoso. Y con oxígeno a altas concentraciones, 10 a 15 litros por minuto, con una ventilación cada 5 a 6 segundos. También nosotros podemos colocar una cánula para que ese aire entre bien si el paciente está inconsciente. Si el paciente está inconsciente, podemos nosotros poner la cánula. La frecuencia cardíaca a mí me alerta de una arritmia. El corazón puede latir de una manera anormal y eso a mí me va a alertar de que pueda tener yo una arritmia. Puede ser un infarto, puede ser una angina de pecho, que a mí me va a alertar y me prepara para su posible tratamiento. La respiración, el pulso, la frecuencia cardíaca y la temperatura. ¿Qué me alerta a mí una persona que tenga la temperatura elevada, Yaudiel? ¿Cómo digo, profe? ¿De qué me alerta o qué me hace sospechar una persona que tenga la temperatura elevada? Que, por ejemplo, que tiene una taquicardia. ¿Taquicardia con la temperatura elevada? O que tiene, por ejemplo, que tiene bacterias sobre el organismo. Una infección. Lo primero que me va a alertar es que ese paciente pueda tener una infección, ya sea bacterial o por un virus, ¿sí? En la temperatura elevada. Pero también me alerta del uso de sustancias, tal vez drogas, por los cuales también la temperatura se puede elevar. La temperatura, recuerden también que si el paciente baja mucho, puede estar en un estado de hipotermia, el cual también a mí hace que el paciente no pueda oxigenar de una manera adecuada, ya que no llega la sangre correctamente a los órganos. Sí, pues bueno, esto es una repasadita nada más de los signos. Nos vamos a ir 2 semanas de vacaciones, al parecer. Les voy a dejar ahí por ahí unas actividades para que sigan estudiando, sigan viendo los videos, para que llegando, pues me parece que vamos a tener el examen.